Muchas gracias. Bueno, en este caso, el tema de este conversatorio es de gran interés para nuestra asociación civil, para la relación que estamos llevando con instituciones y también para poner muy claramente los criterios que debiera de seguirse en el tema de las instituciones, porque a nosotros como asociación civil nos ha tocado tener diferentes participaciones en foros y hemos visto que, por ejemplo, las instituciones han estado un poco rezagadas en la parte de la percepción de la población en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, comentarles que esta necesidad de este foro y la trascendencia de este foro nos va a permitir ser muy propositivos, ¿no? Esto va a ser un documento, de verdad yo lo veo como algo muy rico y va a ser un documento que lo vamos a estar repitiendo, metiendo en todas las redes, en todos los espacios virtuales y reales, y se va a convertir en un documento bastante rico, bastante interesante. Entonces, yo quisiera pasar ahora a la presentación. El conversatorio se llama La educación y las culturas originarias, a realizarse el día de hoy, 1 de septiembre de 2022. Y el punto número 1 es las culturas originarias en nuestro país y en la región. Esto como parte de la estructura de este conversatorio. Comentaba que, por ejemplo, en una participación que tuvimos con el INE, en este caso el maestro Hilario Chicanul estuvo en Chetumal y a nosotros nos tocó aquí en Cancún. Me imagino que estuvieron ustedes también presentes en algún foro, en alguna participación. Yo estoy seguro que sí. Y a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, los consejeros vocales del INE se referían a la población indígena en una ciudad como Cancún, solamente con 3 culturas, ¿no? La Huauteca, el Tzotzil y Maya, ¿no? Entonces, en el foro me tocó a mí expresar que pues, en este estado, en esta ciudad, la población migrante indígena originaria es mucho más rica y mucho más amplia que lo que tengan las instituciones pensadas. Entonces, las ciudades con mayor población migrante indígena son Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, así en ese orden, ¿no? Entonces, la población migrante originaria en estas ciudades es muy grande. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en la experiencia que tienen ustedes en foros internacionales, nacionales, institucionales, ustedes han percibido que en cada ciudad la población migrante ha tenido un protagonismo muy importante, ¿no? Tan así que, por ejemplo, en la Ciudad de México llegó el tema de los triquis a tomar acciones directas, ¿no? En instituciones. Maestro Hilario Chicanul, ¿cuál fue su percepción en este caso? ¿Qué estamos viendo en una ciudad y en un estado como Quintana Roo? Esa composición migrante indígena pluricultural y pluriétnica. Y así como empezamos sería Guayanoné, Jumbotic para cada uno de ustedes. Kichkalen Yumbotic Tech Pablo, Kimacola Tech, Sucum Fidencio, Sucum Marcelo, Achkima Kingo, Kiantahuete, Tuyole Ik, pues muchas gracias Pablo, un gusto. Y bueno, estoy más que agradecido también por la invitación y por poder compartir este espacio virtual con 2 de mis grandes hermanos mayas, y bueno, que han estado y siguen, y estoy seguro que seguirán trabajando por el bien de la preservación de la lengua, la cultura y etcétera. Bueno, pues, ¿qué podemos hablar de los migrantes? Tendría que hablar desde mi postura migrante. Yo estoy aquí en Carrillo Puerto, Carrillo, el
siguen Naranjal Poniente, Intata y Mama, bueno, Intata, Huaysis, Carrio Puerto, Bache, todo vino Chihil, Cash. Pues hablaré desde esa postura, desde el migrante que llegó aquí hace 25, 26 años atrás. Tengo mis orígenes aquí, pero pues no soy nativo de Carrio Puerto, yo soy de Naranjal Poniente. Mis padres nacieron, mi papá principalmente nació aquí en Carrio Puerto y trabajó en su momento en lo que era el tren, ¿no? Que ahorita también regresa el tren. Pero bueno, trabajaron de carboneros allá en el tren que había hace muchos años. Me decían que vendían leña, etcétera, ¿no? Entonces yo veía Carrio Puerto pues como algo pues, totalmente desconocido. Ya llegué a mis 15, 16 años aquí. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Pues nos encontramos en primera pues de que pues somos diferentes en muchos aspectos, diferentes en cuanto al lenguaje, que fue el primer choque que viví yo acá, de que pues, no hablaba bien el español y eso era la marca, ¿no? El mayita que llega a la ciudad. Y entonces empiezas a ver de que, bueno, pues hay más cosas allá después de la milpa, después del pueblo. Y luego pues empiezo a ver a los chiapanecos también, ¿no? Gente con otra cultura, que lo vemos en el parque y escuchas que hablan y hablan diferente, ¿no? Entonces, y luego pues empiezas a ver gente, pues en algún momento había gente güero o chel también. Y bueno, y empezamos a acomodarnos en la ciudad, a encontrar alguna otra forma de encontrarnos y empezar una nueva vida, ¿no? Y después, pues bueno, sabemos actualmente que Quintana Roo pues es uno de los estados con muchísima migración, muy fuerte. Y bueno, gran parte de la República Mexicana migran acá, Veracruz sobre todo, Tabasco, Chiapas, ¿no? Tenemos mucha presencia. Y entonces, pues claro, no podemos estar hablando de solo mayas o tzotziles. Sabemos que solo en Carrio Puerto hay como 16 grupos étnicos según registrados, ¿no? En el INEGI. Solo en Carrio Puerto, me imagino Cancún debería de estar quizás toda la representación del país. Lo que pasa es que están invisibilizados, ese es el tema, ¿no? Que no se visibilizan y probablemente también pues se logra asumir, aceptar que también tenemos que vivir bajo la sombra, ¿no? Y bueno, con eso quisiera yo pues empezar, ¿no? Para dejar el espacio a su confidencia, Marcelo. Sí, gracias, maestro Hilario. El doctor Fidencio tiene una contingencia de salir a las 6 de la tarde, pero vamos a tratar de que nos comparta sus reflexiones. Doctor Fidencio, ¿cuál sería en todo caso esta observación ante el tema? Porque usted está en Yucatán y también me imagino tiene sus propias características. Claro que sí. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y de verdad agradezco el estar aquí compartiendo este espacio, este tiempo con mis hermanos Hilario y Marcelo, ¿no? Y bueno, en particular a ti, muchas gracias y a los que nos siguen. Eh, pues como ya decíamos hace rato, ¿no? La cuestión del reconocimiento a los grupos originarios es un tema pendiente, ¿no? Si bien existen leyes, existen instituciones y bueno, en México se ha avanzado, si lo vemos en comparación con otros países. Sin embargo, lo que hace falta es, por un lado, ese uso de la legislación que está ya hecha, pero también, por otro lado, cambiar las actitudes de los propios portadores de las culturas, ¿no? Y bueno, si aún cuando estamos en nuestras comunidades no aceptamos nuestra mayanidad, ¿no? Cuando nos movemos, como decía Hilario, pues creo que todos hemos sido migrantes, pues obviamente el peso de los grupos hegemónicos nos obliga a callar, nos obliga a escondernos, y eso es obviamente todo lo que hemos arrastrado desde nuestros abuelos, desde nuestros ancestros, de esta hegemonía pero también
de lo que los propios gobiernos han hecho, ¿no? A pesar de que hay este supuesto reconocimiento, no se han dado las condiciones para que lo maya se viva como tal, ¿no? Entonces, es lo que tendríamos que ver. Ya el mundo se mueve, ¿no? Entonces, no solamente estamos mexicanos, sino también extranjeros viviendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros pueblos, ¿no? Y entonces eso obliga a que tendríamos que tener otro tipo de políticas para poder no solo visibilizar, sino también fortalecer esa identidad nuestra, ¿no? Entonces, en el caso de Yucatán, pues se registran más de 10 grupos indígenas que han migrado. Obviamente, tzotziles, celtales son la mayoría, junto con choles, pero hay otros grupos que están aquí también presentes en Yucatán y en Mérida en particular, ¿no? Pero el caso de Cancún, que es lo extraordinario en esta región, obviamente hace falta mucho trabajo de sensibilización para poder, por un lado, documentarlo y por otro lado, atenderlos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una gran labor la que ustedes están haciendo ahí para poder trabajar con los grupos originarios que ya tienen muchos años viviendo en Cancún, ¿no? Muchos de ellos ya no son migrantes, ya forman parte de la cultura propia de Cancún y de Quintana Roo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hace falta establecer una nueva relación de atención a ellos y sobre todo cuestiones como la educación, cuestiones como también la ley, los derechos lingüísticos tendrían que estarse trabajando para proteger y que sus lenguas y culturas no desaparezcan ante este mundo globalizado, ¿no? Gracias, doctor Fidencio Briceño. Maestro Marcelo, usted que también ha tenido un protagonismo en la parte de la institución como el INE y en esta parte también en la educación y las culturas populares. Hemos visto, por ejemplo, que también en la parte la alfabetización en lenguas maternas y los libros que, por ejemplo, se han creado en lenguas maternas, en el caso de Carrillo Puerto, sí hay libros para alfabetizar en maya, pero en Cancún y en Playa del Carmen, solamente Playa del Carmen ha hecho parte pero Cancún no tenemos estos libros. Ustedes en Carrillo, ¿cuál sería en todo caso esta percepción de cómo ve esta composición pluriétnica en el Estado, en las instituciones, esta composición y estas necesidades, el estado en el que nos encontramos? Su micro, maestro, perdón, su micro, maestro Marcelo. Sí, ya. Gracias. Ahora sí. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pablo, gracias por la invitación. También saludo igualmente al hermano Fidencio, al compañero y hermano Hilario, por compartir con ellos este espacio. Creo que ha habido, respecto al tema de tanto migración como educación, como reconocimiento de la diversidad, en gran medida siento que ha sido en muchos casos un juego de simulación basados a veces en discursos que no se concretan, pero sí se tiene en nuestra entidad una riqueza extraordinaria de orígenes, de culturas que convergen y que conviven en gran parte también con otras culturas de manera desventajosa, porque no siempre los que tienen origen comunitario no siempre tienen la oportunidad de poder compartir espacios con otras culturas que cuentan con poder económico y político. Sin embargo, se ha estado abriendo espacios para ir teniendo presencia, ya lo comentaba el maestro Fidencio, el doctor Fidencio. Poco a poco se ha ido dando los espacios y aquí, por ejemplo, en nuestra entidad, pues sí hay escuelas bilingües. Hace falta tal vez revisar la metodología que se aplica para poder involucrar la visión local en esos materiales. En gran medida
se está dando, pero hace falta mucho trabajo para poder tener acceso no solamente a una educación donde se considere de manera amplia e integral y armónica todo lo que representa el bagaje cultural de los grupos comunitarios, o como en algunos casos le dicen, grupos originarios. Pues hace falta mucho trabajo. Ya hay buenos espacios abiertos que hay que ir procurando contribuir para hacerlos mucho más grandes, y creo que se está trabajando en diferentes frentes. Poco a poco se va involucrando principalmente las instituciones que tienen como parte de sus objetivos y metas, pues no solamente es el reconocimiento, porque finalmente, ¿qué es lo que se reconoce a una comunidad comunitaria, originaria? Lo reconocemos que tienen ese origen, que son indígenas, les reconocemos que tienen una lengua, les reconocemos que son portadores de una cultura. Pero bueno, fuera de ahí, ¿qué otra cosa, en qué lo estamos reconociendo? Yo creo que hay que profundizar más en ese rubro y generar más que nada políticas públicas para poder tener acceso no solamente a reconocimiento, sino también a todos los recursos disponibles para que estos núcleos culturales se desarrollen de manera armónica, basados principalmente en sus valores culturales, que tampoco va a competir ni va a enfrentar a los otros grupos culturales. Se trata de procurar un desarrollo que armonice, que los encuentros sea precisamente para alcanzar el diálogo cultural, en dado caso la interculturalidad. Hay ya bases establecidas, yo creo que hay que trabajar para irlos concretando y más que nada decodificándolos para el acceso precisamente al sector donde va orientado, que es el de los grupos comunitarios, desde el de los grupos de culturas originarias. Es cuanto, Pablo. Gracias, maestro Marcelo. Realmente a mí me entusiasma esta parte también que se empieza ya a esbozar, porque es cierto, no es el reconocimiento, pero sí es la resignificación y la puesta en valor del patrimonio cultural, y como ustedes bien nos lo dicen, de las lenguas, ¿no? Las lenguas como el patrimonio inmaterial y todo lo que viene a ser el patrimonio biocultural, el patrimonio material. Doctor Fidencio, ¿en dónde viene, no solo ese reconocimiento, como también lo están diciendo ustedes, sino qué postura tiene que asumirse para la puesta en valor y para las reivindicaciones de patrimonio? Muy bien. Creo que en primera instancia hay que ver la cultura como un gran entramado de nuestra propia naturaleza, ¿no? Desde la óptica o desde la cosmovisión occidental, siempre han dividido la cultura y la sociedad, ¿no? O la naturaleza y la sociedad. Y creo que esa perspectiva es justo lo que nos ha alejado de nosotros mismos, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista maya, desde lo que yo llamo la cosmopercepción maya, tenemos que vernos como parte de un todo, como parte de ese Yocolcab, como parte del mundo. Y en ese entendido es que la cultura no podemos, por un lado, separarla de la lengua, ¿no? Siempre digo, como una hoja, ¿no? Por un lado la lengua y por un lado la cultura, y como quiera que la rompan, la dividan, siempre van a estar ahí juntos, ¿no? Y junto con la lengua van todos los demás conocimientos, saberes, organización, no sé, todo un sistema de vida que está ahí presente. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, porque es lo que justamente forma parte de nuestro ser, no solo de nuestra identidad como personas, sino también como habitantes de este mundo, ¿no? Y por eso la diversidad tiene que verse así, la cultura tiene que ser una definición mucho más amplia que solamente esa parte social, ¿no? Tiene que verse la parte también de la naturaleza
y que implica también los saberes, los conocimientos, nuestra propia ciencia, ¿no? Es en ese entendido que tenemos que seguir trabajando para decolonizar el pensamiento, eso con lo que nos enseñaron supuestamente, pero nos alejaron, como digo, de nuestro propio chum, de nuestra propia raíz. Y eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Y bueno, obviamente cuesta trabajo después de siglos que nos han alejado de nuestro origen. Esa es la parte de, cuando hablamos de visibilización, es lo que tenemos que poner al frente, ¿no? Poner al frente la lengua, poner al frente la cultura, poner al frente el pensamiento maya o cualquiera de las lenguas y culturas originarias nuestras. Creo que eso es el camino que tenemos que hacer para la recuperación. Y sí, como ya hemos dicho, no basta con el reconocimiento. Ahora hay que vivir esta forma de vida y creo que es la única manera, porque de lo contrario nosotros mismos somos partícipes del etnocidio, el lingüicidio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho más en la difusión, en la recuperación, pero también en creer nosotros mismos en eso que nosotros somos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fidencio Briceño. De hecho, el maestro Miguel León Portilla nos enseñaba hace muchos años el tema de que se tenía que darle el nombre correcto a las cosas, ¿no? La filosofía originaria de la cultura náhuatl, de la cultura maya, es una filosofía, no es la cosmovisión nada más de que se le ha relegado. Entonces, las culturas originarias tienen su significado, su profundidad, sus diferentes teorías y sus conocimientos como una filosofía. Entonces, es necesario darle nombre para poder reivindicar también los derechos culturales. Nosotros estamos ahorita en una situación en la cual estamos buscando que las culturas originarias se visibilicen. En este caso, maestro Hilario Chicanul, ¿en qué punto de la sociedad, de la academia, de los intelectuales, habíamos platicado un poco de que es una labor de todos, pero en qué punto tenemos que ponerle los puntos sobre la ESIS a estos conceptos, al valor real y a los derechos culturales? Achumbote, Pablo. Bueno, pues, que ha, bueno, igual que Mawa, reconocer Tony, ya abu bin tu clic. Tu menú pe vale, uyolo, huellanone, pero un pe vale, hachaca, y el huellanone, camellanactete. Bueno, pues en ese sentido, Pablo, bueno, a mí me parece que aún no hay un reconocimiento, pues, a las culturas. O sea, una cosa es que sepan que estamos en los números, que estamos en los reportes que hacen los censos y que estamos en diferentes, indicadores, digamos, ¿no? La escuela lo sabe, el sistema educativo sabe que estamos acá. Desde 1930 iniciamos con un proyecto de nación de educación bilingüe bicultural. Yo fui formado como ciudadano bicultural, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo, yo nunca fui bicultural y mucho menos bilingüe. Entonces, en ese sentido, una cosa es que sepan que hay una realidad que está allá y que está causando daño, desde luego. La raíz de todo me parece que está en la escuela y se sigue, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Dónde tenemos que empezar trabajando? Como ya lo dijo el hermano Marcelo, ya está establecida y también ya lo mencionó en su confidencio. Yo creo que somos uno de los países con muchísimas normas. El problema es que esas normas legales no están siendo materializadas o no se han puesto en operación. Entonces, si tenemos la obligatoriedad de una educación bilingüe, que lo hay desde luego en la Constitución, debería de haber educación bilingüe. En los pueblos se debería de desarrollarse eso. Las escuelas primarias, por ejemplo, deberían de dar clase en la lengua que más se entiende y promover el bilingüismo
por ejemplo, hablo de donde también trabajo y donde he investigado. O sea, la mayoría de las comunidades de aquí, de Carrillo Puerto, del municipio, la mayoría de los niños hablan maya, pero llega el profesor a castellanizar, a hablar en español, a dar los contenidos en español, a pesar de que estén en una escuela bilingüe, inclusive ya con el nombre de intercultural, ¿no? O sea, no podemos trascender a otro nivel de interculturalidad cuando entendemos que no solamente vamos a estar presentes, que somos muchos, que aquí estamos, sino que también tenemos que convivir, tenemos que compartir, ¿no? En diferentes culturas. Pero en ese sentido, si llego en un pueblo donde la mayoría habla maya y no dominan, inclusive ni siquiera entienden el español y les están dando clases en español, lo que debemos de hacer allá, si realmente queremos alcanzar un nivel de reconocimiento, pues tendríamos que dar las clases en lengua maya y enseñar el español como segunda lengua. Todos los padres de familia aspiran a que sus hijos hablen español. No es que quieran perder sus lenguas. Ningún padre de familia quiere perder sus lenguas. El contexto obliga a los padres a perder la lengua. Entonces, yo creo que allí la gran labor que tiene que hacer la institución, bueno, más que la institución, nosotros ciudadanos, exigirle a la institución que realmente haya una educación bilingüe, un respeto a nuestros derechos y a nuestras prácticas, como nos menciona Fidencio, ¿no? Tenemos que poner todo enfrente. O sea, tenemos que, al momento de hablar, por ejemplo, en las escuelas, yo alguna de las cosas, si hablo como ciudadano, porque voy en pro de eso. Yo llevo mis hijos a la escuela, mis hijos crecen bilingües. Los educamos bilingües en casa. Hablan las dos lenguas, salen a la sociedad, al pueblo, al súper, en cualquier lado hablan las dos lenguas, en cualquier momento. Y en la escuela hago lo mismo. El primer día que yo llevo desde el kinder, hablo con el profesor y les digo que mis hijos habla maya, habla español. O sea, ellos en cualquier momento pueden hablar maya y le pido al profesor que si eso sucede, por favor, que no vaya a prohibirlo. Y si no entiende, pues que pregunte el niño o la niña le puede decir, ¿no? En español. Ahora, si la regaña o le prohíbe, como nos hicieron, porque eso fue nuestra educación, nosotros crecimos donde no podrías hablar, no es que no puedas hablar, sino que no puedes hablar en maya. Hasta la secundaria tuve una educación donde no hablábamos en la escuela. Tuve que salir en la ciudad, aprender español y empezar a hablar. Y eso que estudié en una escuela bilingüe. Entonces yo le decía, si eso le hace a mi hijo, lo demando. O la demando si es maestra. Me ha tocado dos. Y nunca he tenido problemas. Mis hijos están aquí en la ciudad, van a la escuela, hablan maya. Ayer mi hijo que entró a la primaria me dijo, mi profesor me estaba hablando en maya. Él habla maya y ya sabe que yo hablo maya. Ah, ¿qué te dijo? Solo me está preguntando dónde vengo y quién soy, quién es mi papá, ¿no? Entonces yo creo que por allí, como ciudadanos, tenemos también que ayudar a que esas normas, esas leyes, funcionen y impulsar, obligar a la escuela a que eso se materialice. Por parte de la institución, ojalá, y eso debería de ser, porque se supone que estamos cada vez más preparados y deberíamos nosotros de iniciar. Una de las grandes cosas que creo que ha borrado o que está borrando gran parte del legado de nuestra cultura maya, la lengua sobre todo, es precisamente que en la escuela te prohíben, en las comunidades te prohíben. Y entonces, para el padre, bueno, he estado ahorita trabajando con muchos padres, estoy trabajando ahorita con familias, y les preguntaba por qué no hubo esa transmisión, a qué se debió, ¿no? Y justamente me decía, bueno, es que hijo, antes, si tú llegas a la escuela, no sabes hablar español, te pega. Y entonces yo pensé de que mi hijo no puede vivir eso. Y tuvimos que buscar la forma de que aprenda el español y bueno, pues dejamos de hablar la lengua. Pues eso quiero yo comentar, Pablo. Gracias. Sí, gracias, maestro Hilario. Maestro Marcelo, en este ejercicio que se dio con el INE de la autoadscripción calificada, yo preguntaba, ¿es posible que alguien sentado detrás de un escritorio pueda hacer una definición de quién es
indígena calificado? O sea, me sorprendió mucho esa hipótesis. ¿Usted cómo ve esta parte en una población tan grande donde vemos población originaria en estas ciudades? ¿Se es posible esto, maestro Marcelo? Su micro, Marcelo, maestro. Es que tengo muchas mascotas aquí cerca, luego se alteran, me ganan el uso del micrófono, ¿no? Pues sí, es parte de los usos y costumbres, cuando menos en el sistema donde estamos inmersos, que muchas cosas se deciden a distancia, detrás de un escritorio, y creo que es algo que hay que ir cambiando. Y el cambio en esos mecanismos o metodologías, es muy importante la intervención de los sectores del ámbito social, como lo comenta Hilario. Si nosotros como ámbito social no hacemos de nuestra parte, no intervenimos, no reclamamos, puede continuar dándose este formato, porque así se ha acostumbrado. O sea, no ha habido consultas tal cual, cuando menos en el ámbito que compete a comunidades indígenas. Se ha dado algunos, como comenté al principio, en gran medida algo de simulación, porque también los que tienen la responsabilidad de aplicar, por ejemplo, la consulta o el diagnóstico, no cuentan con el conocimiento, no saben del ámbito en el cual deben interactuar. En el ámbito cultural, como lo comentó igual Fidencio, no es lo que pensamos, que a veces, como les digo, a veces me da ganas de, no sé si de llorar o de reírme, cuando los titulares de dependencia entienden el concepto de cultura en un festival. Como dicen, vamos a trabajar mucho el ámbito cultural, o sea, que van a hacer muchos festivales, o sea, se limitan a algo ya que debe estar superado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es increíble cómo todavía tenemos, no solamente en el discurso, sino también en la acción, el del ámbito donde se toman decisiones de los tomadores de decisiones, que todavía conciban, por ejemplo, la cultura como un festival, cuando es mucho más allá que un festival. Eso debe estar superado desde hace mucho, pero no, es increíble. Entonces, lo que tú planteas de la cuestión de la autoadscripción definida tras de un escritorio, pues no es nada, tal vez digamos, extraño, porque ha sido un proceso histórico que muchas decisiones se hacen en ese formato. Cuando los que están en ese ámbito pues tienen una formación muy diferente a lo local, a la visión de las culturas, claro, de la diversidad de culturas que hay. Cuando los forman en un ámbito que no es el propio, pues con esa visión andamos, violentando en muchos casos esquemas establecidos del ámbito comunitario. Mucho más que apoyar, terminamos complicando más las cosas para las comunidades culturales. Y finalmente, si nosotros no intervenimos como actores sociales para ir modificando esta visión y estas acciones, pues va a continuar, siento yo, en un buen tramo más. Pero actualmente me da también gusto ver cómo hay nuevas generaciones que vienen impulsando la modificación en este tipo de metodologías, en ese tipo de acciones. Una modificación que beneficia realmente y que permita el acceso, finalmente, no solo el reconocimiento, sino el acceso también a ser no solo escuchado, sino también a ser tomado en cuenta para la toma de decisiones. No solamente es ser visibilizado, sino también poder tener el espacio para contribuir a que las cosas mejoren para beneficio de núcleos culturales o comunidades originarias o indígenas. Pues yo creo que sí es una realidad que está vigente, que pasa el día de hoy, pero que tenemos que impulsar y empujar para que esto cambie. Porque si nosotros no le entramos, pues va a continuar muchos años más
como dicen, no hay mal que dure 100 años, pero en este caso creo que no es un mal porque ya duró mucho más de 100 años. Y entonces, quién sabe cómo podríamos definirlo, habría que buscar un concepto para definir esa estructura que funciona así. No es una persona, no es un periodo, no es en sí, sino es una estructura ya establecida que hay que desamblar. Es un andamiaje que hay que ir desarmando poco a poco para que pudiera cambiar lo que se viene dando. Es cuanto, Pablo. Muchas gracias, maestro Marcelo. Vamos a hacer un corte. Bueno, regresamos. A consideración de ustedes, yo quisiera que pasáramos al segundo punto, pero ustedes libremente, si desean comentar algo del que estábamos anteriormente, una respuesta, alguna réplica, comentario o complementar con algo, con mucho gusto. El punto 2 era, deberá haber cambios necesarios de la educación formal y de la sociedad. Maestro, doctor Fidencio Briceño, ¿cómo, si deberían de haber esos cambios, cómo deberían de ser, si usted nos pueda comentar al respecto? Gracias, Pablo. Pues sí, obviamente tiene que haber cambios, ¿no? Ya hemos dicho que la educación en nuestras lenguas originarias es un tema también pendiente en nuestro país. Hasta ahora no se atiende con pertinencia lingüística y cultural. Wak tuklikesh tuyala Marcelo tak beora más malakesh chen cosa teal chantbi matia wachen teal pak upaktal mayamak matia luyilal tal, tuyetele. Aquí hay un juego de palabras que sí se puede usar en maya para eso de la visibilización, porque nos ponen siempre como lo decía Marcelo, ¿no? Siempre como parte de un espectáculo. Ahí es para gustarnos, diríamos en buen español peninsular, ¿no? Pero no para mirarnos, no para vernos como de igual a igual. Y creo que ahí es donde hay que pensar en políticas de lenguaje para la atención a la diversidad y la variación lingüística, y eso tiene que hacerse a través de la educación, ¿no? Como lo decía Hilario también, y lo hemos dicho muchas veces, la escuela ha sido el espacio en donde nos han transformado, donde han cambiado nuestra identidad. La educación indígena, la educación intercultural han sido solo paliativos, pero han sido pensados desde las comunidades originarias. Entonces, nuestras expectativas, lo que esperaríamos, los cambios que se tienen que dar, las transformaciones, llámenle como les llamen, tienen que hacerse junto con la sociedad, ¿no? No puede ser, como decías hace rato, buscar esta, eh, como le llamen, autodefinición calificada como quiera que sea, ¿no? En el caso de la educación, pues ha sido justamente la educación formal un arma, ¿cómo diríamos?, para la imposición, un arma para la colonización, ¿no? Justamente nosotros nos hemos educado en las comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras familias. Eso es lo que nos ha hecho ser bilingües, como ya ponía el ejemplo Hilario, ¿no? No ha sido la escuela, ¿no? Entonces, la expectativa sería retomar lo que podríamos llamar, lo que se está llamando ahora las pedagogías locales para reenseñar nuestros saberes, nuestra ciencia, nuestra lengua, nuestra historia misma, ¿no? Nuestra filosofía, como ya lo planteabas también, ¿no? En ese sentido, tiene que haber una educación con identidad local. Y para eso hace falta mucho trabajo. Hay que formar más conciencias que puedan apoyarnos, ayudarnos a hacerlo, ¿no? Y en ese sentido es que me parece que las instituciones en México y en el mundo en general, ¿no? No han sido suficientes, ¿no? Porque estas instituciones obviamente han sido pensadas fuera de las comunidades, alejadas del pensamiento de las comunidades, y es en ese sentido que tendríamos que trabajar con repensar una política educativa que vaya de la mano también de este fortalecimiento a la lengua, a la cultura, y pensar que esta ciencia, esta filosofía es igual de rica, de importante que la que nos han hecho aprender
y nos ha transformado, ¿no? Y tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora podemos decirlo, hace 30 años tal vez cuando junto con Marcelo soñábamos con hacer cosas, éramos muy pocos y como lo ha dicho el propio Marcelo, ¿no? Ahora vienen muchas generaciones de jóvenes, tanto mujeres como hombres que están apostándole a ser parte de este movimiento, que ya no es nuevo, ¿no? Pero que creo que ya va madurando y es momento de mover esas conciencias, de mover a las instituciones y también a los gobiernos. Y creo que para eso es hacia lo que tendríamos que estar trabajando. Gracias, doctor Fidencio Briceño. Hace algunos, creo que un par de años, en una reunión en la Universidad Intercultural, me invitaron a una actividad que se llevó a cabo con el INEA. Llegó dos directores de educación de Chiapas y de Campeche. Y en una participación comentaba yo que por qué el INEA, que tiene los libros de alfabetización en lenguas originarias, ¿por qué no los tiene en cada uno de los municipios, cuando menos de lengua maya, y en las ciudades donde hay población de otros orígenes étnicos, como Cancún, Playa del Carmen, pues, Chetumal tal vez, donde están otras poblaciones originarias, no se pudieran tener? O sea, si quieres a solicitar y que se tengan para la alfabetización, porque la construcción de la cultura y de la educación, como dice la maestra Miriam Morales, va desde la alfabetización. La gente que aprende una lengua, aprende el ABC de la lengua. Entonces, realmente nosotros tenemos productos, hay elementos pedagógicos que están creados y que existen. Solo falta que haya una manita, así que diga, a ver, aquí hay libros en Tzotzil, en Chiapas, vamos a ponerlos aquí en Cancún y en Playa del Carmen, para que la gente que quiera alfabetizarse en su lengua originaria lo logre, ¿no? Y de la misma manera, si hay náhuatl, pues allá en náhuatl para tenerlo aquí. Entonces fue un proceso que personalmente quise hacer el seguimiento con la directora en ese momento. En la Ciudad de México fui a hacer también un poco de intento y sin embargo no se dio, no ha pasado. Ya pasaron años, no se logró nada, no hay tampoco libros en maya en Cancún y bueno, esta parte. Maestro Hilario, esta construcción de la pedagogía local que ustedes ya están llevando a cabo, tendría que tener un acompañamiento de los centros de estudios profesionales, de los grandes centros de estudios profesionales como la UNAM, el Politécnico, esas grandes escuelas que pudieran dar ese acompañamiento en esta construcción de las pedagogías locales. ¿O qué haría falta, maestro Hilario Chi? Malo Pablo, tu cate, oye, pues tenéis tu clique, yang ukahile, yang meyah beta yo ko yang mako toka no ula, binushim bato, kochushim bato, ujilob, ukanob, utsip, tulaka, bishuyuchul, bishuchi se pala lobo, bishukan se pala lobo. Chemba shingwa, que pues, que pusculisa, que kupata tetush uche shoko, machuka sutka, wamuka sutka, he pues mishba lubila. Hasta yang kinechen ko chako tulaka le kambalo ko biskowets o ko tuyokolto. Tush biniya na tush kumiya. Intukli ke kanantik sanelelo iwake lakle centro sobo bas kanun betke kananukan sigmako signal o te kahlo. Kau kano biskana no tsita tulaka biskana no beta yo sa cheng sok subet ko be kupata telo. Wawla kanan shank siketele kaho biskana akpat ke kambalelo tushkan akpatik wayang waka buka utsi waka ukanutsibto in wakele ba kawakyo kale alfabetización no kanang alfabetizako kanang kans to tsibi chutano kautsi tulaka ba lukano ukangmo uyolo kapatak te kaho kayang lakte kaho kuchitush ubeita lukambaka yetelu uyet kahnalino. Pues Pablo, a mí me parece que bueno, en principio hay que tener cuidado con los centros de investigación.
Yo creo que hay muchos estudios, hay algunos que conozco, ¿no? Sobre cómo, pues, que han registrado a detalle la socialización de los niños. Inclusive, pues, bien sabemos que en la península están los estudios de la socialización de Gaskin, están también algunos de Bárbara, pero ¿dónde están esos estudios? Están en Estados Unidos, algunos están en las bibliotecas, pero esos estudios que se han realizado y que sí nos detallan bien cómo es que las madres, los padres, bueno, la familia en general, cómo socializan, cómo enseñan, cómo logran al final de cuentas hacer que los niños sean competentes en sus prácticas culturales, en la lengua misma, ¿no? Pero pues ahí se quedó. El problema es que no regresa a la comunidad. Entonces me parece que lo que tienen que hacer los grandes centros, y que creo que lo están haciendo, es formar a los nativos, a los profesionales de las comunidades, ¿no? Y también de parte de nosotros formarnos, los que formamos parte de la academia, aprender las metodologías, saber registrarlas, organizarlas, sistematizarlas, para que al final de cuentas regresemos eso a la comunidad. El otro punto, yo creo que también tendríamos que alfabetizar. Eso, mencionabas el punto de la alfabetización. Yo creo que la alfabetización de entrada en las comunidades hay que alfabetizarlos en maya. A mí me tocó ver alfabetización, por ejemplo, querían enseñar a mi difunta madre a escribir, me acuerdo que llegó el IEA, pero mi mamá no sabe ni qué es sí ni qué es no. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a escribir algo que ni siquiera sabe de qué es lo que está escribiendo? Me parece más fácil que empecemos a escribir lo que sabemos, nuestra propia lengua, y si pudiéramos enseñar, bueno, después de allí pueden escribir, pueden ellos mismos registrar sus propios saberes, decir cómo se enseña, cómo se aprende, para qué sirven las cosas que hay, y crear centros en las comunidades. En las comunidades debería de haber centros de aprendizaje, bibliotecas comunitarias, donde las mismas personas que tienen sus saberes, que los escriban, que los dejan allá, y todos de la comunidad puedan tener acceso. Yo pienso que debemos de tener esos centros de aprendizaje en las comunidades. Yo ahorita estoy intentando ver si podemos abrir bibliotecas. Hay fundaciones que abren bibliotecas en las comunidades, pero la cosa no es solo llevarles libros, también es formarlos a que escriban sus propios saberes y que se construya ya. Entonces, me parece que eso podría ayudar. Desde luego, los centros son bienvenidos, pero que ese conocimiento que se recopila, se registra, pues que no solo se difunda en las bibliotecas y en otros centros de investigación, sino que esos conocimientos regresen a germinar en el pueblo, a volver a dar fruto para que pues pueda seguir existiendo. Eso sería, Pablo. Muchas gracias, maestro Hilario Chicanul. Maestro Marcelo, ¿cuál sería en todo caso su punto de vista en este tema de la enseñanza, la educación, de estos retos, tanto la educación y la misma en el protagonismo de la misma sociedad? Yamash akes que ichpolbine ditushku kanikmak kusta bishkusta mayamak bishkusta mayawinik takbine koben chano laili ben uchitushku kana kusta. Algunos expertos, o cuando menos personas conocedoras, dicen que la milpa maya es la escuela precisamente donde se adquieren los conocimientos para la vida como mayas, y también el coven o la cocina es otro espacio donde se adquiere y se transmite y se recrea también todo lo necesario para la vida como comunidad o como pueblo maya. En mi caso, pues bueno, nada más alcancé a estar en el kinder maya, o sea, sí, iba a la milpa, pero hasta los 10 años, ya luego migré y vine a la cabecera municipal. Entonces no concluí mis estudios ya a otros niveles, porque dejé la milpa, que es donde pues uno aprende. Ahí es donde se aplica la metodología, igual que en la cocina, la metodología comunitaria. Podría haber otras
otros espacios y metodologías, pero creo que todas son muy ricas, son muy, nos permiten, nos nutre más que nada de lo que debemos saber como personas que pertenecemos a una cultura, a una familia, precisamente de la cultura maya. En mi ámbito, pues mi lengua pues es materna, me enseñó mi mamá en mi familia. Mi madre no habla español, solo maya, y mi padre sí habla español. Claro, maya y español, bilingüe. Y pues prácticamente esas fueron las primeras escuelas. Entonces yo creo que para poder tener éxito en las propuestas que se hacen para la formación, considerando los elementos locales, la formación con identidad, hay que pensar en las metodologías locales comunitarias. Como dice el Hilario, mucho de esto se ha documentado y es muy cierto lo que él comenta, pero la gran mayoría lo hacen personas que en gran medida vienen del extranjero y los resultados y productos de estos registros, de estas investigaciones, pues se van lejos y finalmente luego uno se entera que lo aplican en universidades de por allá, de donde vinieron. Entonces terminan sabiendo más aquellos que nosotros. Y como también lo observó Hilario, hay que cuidar en gran medida parte de ese patrimonio que a rato puede ser registrado y cuando querramos aplicarlo nos van a decir que tenemos que pagar derecho de autor. Y cosas que se van dando, no solamente en la cuestión cultural, sino también, bueno, dentro de la cultura está la cuestión también como lo de la herbolaria y muchas otras cosas vinculadas a la biodiversidad que se están registrando, que se están en un momento dado fugando y que no regresan a las comunidades que aportaron esos saberes, esos conocimientos. Entonces hay mucho trabajo que hacer, no solamente como instituciones o dependencias, porque como lo dijiste al principio, Pablo, ya están de alguna manera rebasadas y tenemos que continuar incidiendo, tenemos que continuar participando como del sector social, como ámbito social, para que pudiera equilibrarse estos impactos negativos que se van generando con las investigaciones que se dan en el campo, en las comunidades. En otros países creo que no es tan fácil llegar y meterse en comunidades a hacer algún estudio o investigación. Se tiene que autorizar el proyecto para que pueda uno entrar. Pero por acá, o cuando menos en nuestra entidad, yo sé que el que llega, entra, hace, deshace, no hay nada que regule, ni que pudiera hacer que se comprometa a dejar algo o copia o producto o resultado de lo que va a investigar. Simple y sencillamente llega, se va, hace, deshace y luego se va, desaparece. Entonces son varias cosas son muchas cosas las que hay que considerar, hay que reflexionar y más que nada hay que empezar a actuar para poder tener pues certeza y seguridad en este patrimonio y la diversidad de patrimonios que hasta la fecha tenemos vivas, dinámicas y que no se vayan perdiendo y se vayan fuera de nuestro contexto, fuera del control local, como se está pasando actualmente, sino que el control sea pues, de la comunidad. Muchos espacios, muchas cosas están ya perdiéndose, ya el control ya no son de la comunidad, ya son de otros entes o instancias ajenos a la comunidad. Y muchas otras cosas que hay que ir reflexionando y buscando mecanismos o alternativas también para subsanarlos y evitar de esta manera que se vaya diluyendo poco a poco y a rato ya dejemos hasta de pertenecer y nombrarnos mayas porque el concepto ya tenga dueño en otro lugar del mundo. Entonces son cuestiones que parece que pudiera ser como cotorreo, pero creo que puede pasar, ¿no? Así como están las cosas con la dinámica de mercado que hay, no dudo que en cualquier momento ya
alguien se adueñe del concepto y a rato ya pues, no podamos nosotros usarlo si no tenemos permiso o no pagamos derecho de uso. Algo así pudiera pasar. Como están las cosas, como está el mundo globalizado, como está el mundo del mercado, como está el mundo en la dinámica de consumo, creo que cualquier cosa puede pasar y es importante reflexionar sobre esa diversidad de puntos que hasta el momento todavía tenemos esa gran riqueza disponible, pero mañana no sabemos. Es cuando. Gracias, maestro Marcelo. De hecho, se está mencionando aquí el tema de la colonización. Las escuelas son las principales colonizadoras, ideologizantes incluso. Y, por ejemplo, nos hablaba el doctor Pablo González Casanova de la colonización interna, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido en esto que ustedes han estado mencionando, que está perdurando por siglos, por generaciones, esta colonización interna, y que además Bonaventura dos Santos habla acerca de la estrategia de la decolonización. Pero yo creo que esta insurgencia lingüística que nos está representando ahorita con ustedes, esta parte tan importante, el doctor Fidencio Briceño, ¿en dónde ve esas vetas que se pueden ir a buscar y a encontrar esa riqueza y esas oportunidades, esas vetas de oportunidades, esta insurgencia lingüística, esta insurgencia cultural? Doctor Fidencio Briceño. Hachios Botik, me Jeshuyaik, Marcelo Hacha, Yankine, Kutan Oltal, Kutzabak, Ahot, Bitulaka, Lebalo, Kujo Sal, Tanshetusho, Wakutziptik, Wakuyalik, Kuntumak, Kutatanshetush, Chemale, Lebalk, Meyakikton, Beimaya o no, Mistutzabalumuk, Mistu Tan Oltal, Mistu Chimpoltal, Heshuyalalo, Masima, Leti Utopishano, Leti Kabechan. Mexico, Tumeguamae, Beyubin, Uyoklal, Tulakelebal, Yantak, Behlao. Bueno, nada más comentaba un poco lo que decía Marcelo, ¿no? Es cierto que mucho de lo que tenemos corremos el riesgo de que incluso perdamos las patentes de ello, ¿no? Pero también tiene que ver con otro tipo de colonización que ha existido y de discriminación también, ¿no? Si alguno de nosotros escribe o dice o promueve algo, no tiene el mismo impacto en nuestras comunidades y para el gobierno si viene un extranjero y lo hace, ¿no? Se mantiene esa hegemonía y se le da prioridad al que viene de fuera, ¿no? Entonces, eso es algo contra lo que seguimos luchando. Y muchas veces, de verdad, lo que promueven, lo que publican estos extranjeros es conocimiento que nosotros ya tenemos, pero que por más lucha que hagamos, no, nuestro propio pueblo no nos da ese reconocimiento o los sistemas creados por el propio gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido, buscando esas vetas es precisamente hacer que esto sea visto como patrimonio de las comunidades, ¿no? Como lo decía Marcelo, me parece que ahí hay que legislar y ver estos conocimientos, los saberes, la lengua, las tradiciones, como quiera que le llamen, como parte del patrimonio material o inmaterial de las comunidades. Creo que eso nos puede ayudar a la salvaguarda de eso que tenemos hasta ahora y que se siga viendo como parte de nuestra identidad, de nuestra comunidad, ¿no? Porque si lo seguimos viendo como algo individualizado, perdemos fuerza, ¿no? Creo que hoy más que nunca el trabajo debe de ser colaborativo, en donde muchos de nosotros hemos podido abrevar del conocimiento lingüístico, del conocimiento cultural, del conocimiento del arte. O sea, Marcelo es una institución en esa parte y no lo hemos aprovechado, de verdad, yo siempre lo digo, ahí está el Nohotzukun, Kansas, Marcelo, y ahí ha estado desde hace mucho tiempo, y hace falta difundir lo que hace, pero también que esto vaya teniendo más raíces fuertes, que vaya dando más frutos, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto, yo creo que tendríamos que
hoy se habla mucho también de patrimonializar. Y ahí también corremos ciertos riesgos, ¿no? Hay que evaluar en qué sentido sí se puede, sí se vale patrimonializar, porque una vez que se patrimonializa también empezamos a pensar, lo decía Marcelo hace rato, ¿no? Que esto tiene que ser así per secula seculorum, ¿no? Que no debe de cambiar. Y no es cierto, las lenguas, las culturas, nosotros mismos cambiamos, ¿no? Entonces hay que ver que este patrimonio que nosotros tenemos, si bien nos lo heredaron nuestros ancestros, pero ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y eso no nos hace ser ni más ni menos mayas, ¿no? Entonces creo que por ahí deben de irse los esfuerzos, por ahí están esas vetas de que ahora con la legislación, con el conocimiento que tenemos y con la fortaleza como comunidad, deberíamos de proteger de mejor manera este patrimonio para repensar, como decía hace rato, cómo poder reeducarnos, cómo poder enseñarlos y ahora sí dejar una muy buena riqueza que podamos heredar a quienes vienen detrás nuestro. Gracias. Muchas gracias, doctor Fidencio Briceño. Vamos a hacer un segundo corte de este segmento y pues les agradezco que sigamos platicando el tema. Bueno, Bueno, pues estamos aquí platicando con tres grandes personalidades, el doctor Fidencio Briceño, el maestro Hilario Chicanul y el maestro Marcelo Jiménez en el conversatorio La Educación y las Culturas Originarias. Mi nombre es Pablo Martínez, estamos en plural para nuestras redes sociales y pues bueno, vamos a empezar el último tema que pedimos que pudiéramos platicar sobre él, las instituciones y el pluralismo cultural. Doctor Fidencio Briceño, coméntenos algo al respecto. ¿Qué está pasando en estas instituciones en general? ¿Están trabajando o se escudan en que no hay presupuesto? ¿O qué sucede, no? Porque existen, cobran quincena, tienen vehículos, tienen una estructura. Para el pluralismo cultural en el que vivimos, ya no estamos hablando nada más de mexicanos, hablamos de zapotecas, de mayas, chiles, ¿no? Mixtecos. O sea, es un pluralismo cultural. A ver, instituciones, ¿qué sucede con su vida, no? Coméntenos, por favor, doctor Fidencio. Gracias, Pablo. Pues bueno, efectivamente tenemos un pluralismo, una gran diversidad lingüística y cultural en nuestro país. Presumimos de ser uno de los países con mayor riqueza, con mayor diversidad patrimonial, pero hasta ahí, ¿no? Ya decíamos hace rato en el otro bloque, hay leyes, hay instituciones, pero hace falta que estas leyes se ejerzan, ¿no? Entonces, obviamente, también estas instituciones están ya muy desgastadas porque no fueron pensadas precisamente para trabajar con las comunidades, ¿no? Ese es uno de los problemas. Son instituciones que los distintos gobiernos han creado con políticas ajenas a las comunidades. Entonces, hace falta crear políticas públicas pertinentes que tomen en cuenta eh, la característica de cada una de las culturas. No se puede tener en México una única política lingüística ante 364 variantes. Ese es un craso error que se ha cometido en México. No se puede tener políticas públicas pensadas desde el centro cuando hay etnias del norte que se están muriendo por falta de atención y algunas veces no es por falta de dinero, no es por falta de recursos, es por falta de oportunidades para ser como son, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que cambiar las instituciones, tiene que pensarse desde las comunidades, pero también hay que educar en el contexto de estas lenguas y de estas culturas. Eh, Puedo decir que hoy hay un nuevo proyecto. La Universidad de las Lenguas Indígenas de México es una nueva apuesta que busca poner en alto, busca poner en el centro a las lenguas.
y pensar en un sistema de educación desde la inmersión en las comunidades, en donde las comunidades sean partícipes de esta enseñanza. Entonces, creo que ese es un modelo que se nutre también de la educación bilingüe, se nutre de la educación intercultural, pero que le apuesta a que se trabaje desde el pensamiento, desde la filosofía, desde la ciencia que está viva y de la cual somos portadores, ¿no? Entonces, y este es un ejemplo de lo que está sucediendo en muchos otros lugares. Muchos de nosotros, mayas, celtales, tzotziles, otomíes, lo que sea, estamos creando propuestas desde las comunidades, pero no son reconocidas. Entonces, eso también es lo que hay que ver en la educación, ya no pensarla solo desde lo que se ejerce o lo que se propone o lo que se impone desde el centro, sino o desde las instituciones, desde los escritorios, sino lo que se puede hacer desde las comunidades. Me parece que, como decía Marcelo, la milpa, la cocina, la comunidad, son espacios de enseñanza que hemos desechado, ¿no? Y que creo que estamos todavía a tiempo para poder restituir el espacio y el conocimiento que ahí está, ¿no? Entonces me parece que por ahí es donde tendríamos que trabajar y de verdad, creo que tenemos la oportunidad en México eh, y que en otros países no se tiene, donde las lenguas no solamente están en riesgo, sino están desapareciendo fuertemente. En México sí están en riesgo, pero creo que hay avances, al menos se sabe cuántas lenguas tenemos, cuáles son, y cada vez hay mejores mecanismos para poder atenderlas. Pero como digo, falta voluntad y creo que esa tiene que venir también de nosotros. No puede ser un antropólogo, un lingüista, un pedagogo que llegue a la comunidad y que diga, vamos a hacer tal o cual cosa. Eso no va a funcionar, lo hemos visto, ¿no? Tenemos que buscar que sean las propias comunidades que nos puedan decir qué están dispuestas a hacer para poder mantener eso que son, eso que somos hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, doctor Fidencio Briceño. Hace unos días hicimos algunas reuniones también y en un último conversatorio proponíamos nosotros como asociación civil, estaba la recién diputada Susana Hurtado, bueno, recién electa, y le expresamos que nosotros como asociación civil, una de las estrategias que estamos pensando realizar es la elaboración de iniciativas de ley ciudadanas, porque estamos manejándonos en una dependencia de que pueden no hacer las iniciativas que hacen falta y la otra, pues que ni siquiera están preocupados en ellas, ¿no? Entonces, sí se requiere que la sociedad empiece, sí desde la comunidad, sí desde el municipio, pero sí también desde las leyes, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros estamos esperando que cambien las instituciones o que cambien las realidades de nuestra sociedad, pero tenemos que pensar en un camino, por dónde entrarles. Tenemos que buscar esto. Entonces, maestro Marcelo, ¿usted qué opinión tendría al respecto estas iniciativas, en este tema? Sí, yo pienso que puede lograrse cambios a partir también, bueno, presentando iniciativas. Es una alternativa interesante y mucho más interesante cuando proviene de los sectores sociales que de alguna manera sienten y viven precisamente la necesidad de nuevos espacios con respaldo institucional para poder desarrollar diferentes procesos. Y como estas iniciativas se da en un contexto del ámbito político, por ejemplo, a través de nuestros legisladores, mientras no tengamos espacios precisamente en esos ámbitos, difícilmente pueda ser aceptados o modificados los que ya están, porque en esos ámbitos predomina mucho más la visión
no comunitaria y muy poco espacio se ha dado a la participación comunitaria. Muchos están, por decirlo así, ocupando espacios que no les corresponden, sino que es a nombre de las comunidades originarias, logran estar en esos espacios. Algo que hay que ir cambiando paulatinamente para que realmente las representaciones comunitarias sean de ese origen y no estén siendo ocupadas por personas a nombre de o en representación de. Yo creo que a estas alturas las comunidades tienen toda la capacidad para representarse y no necesitar representantes. Yo creo que son cosas que deben estar ya superadas. Hemos tenido un proceso ya de muchos años y hay que procurar que se concrete estos procesos y que favorezca el acceso de iniciativas de ese origen, o sea, del origen comunitario. Algo va a ir cambiando. Definitivamente hay nuevas líneas, nuevas políticas para permitir ya, pero no así de gratis, sino que ha sido resultado de muchos años de lucha, muchas vidas sacrificadas en ese proceso, pero que poco a poco se va a ir consolidando la apertura de espacios para que los verdaderos representantes de las comunidades y que también sean sensibles y formados ya en gran medida por la pedagogía comunitaria puedan estar en esos espacios, porque no vamos a lograr gran cosa si yo tengo mi origen comunitario, pero permea más en mí la formación de visión occidental. Pues tengo mi origen, soy maya hablante, pero pues estudié quién sabe dónde, en países del primer mundo, y regreso y ya no me acuerdo de mi origen. Y a la hora de, como en el ámbito político, a la hora de los procesos, pues voy a querer representar a mi pueblo, a mi comunidad, pero bueno, ya con otra visión, nada más el origen lo voy a usar para poder estar en ese espacio, pero mi actuación seguramente que no va a tener nada que ver con mi comunidad. Entonces son cosas que están, lo estamos viviendo día a día y que hay que pugnar porque se vaya modificando. Es paulatina, es un proceso que va a llevar un buen tiempo, pero que ya inició y hay que impulsarlo, hay que empujarlo para que vaya consolidándose a favor precisamente de los espacios de la comunidad. Y con ello estoy seguro que va a ser mucho más fácil poder tener, que puedan tener acceso a esas iniciativas. Mientras, pues, seguimos picando piedra y no hay que bajar la guardia para que pueda concretarse esos procesos. Porque de lo contrario, pues vamos a seguir como cuando lo que comenté al inicio, vamos a seguir con las simulaciones y no se concreta nada y van a pasar muchos años más y seguiremos iguales, solamente ser elementos de escenografía, cosa Gracias. que creo que hay que superarlo. Perdón, maestro. El doctor Fidencio nos está anunciando que se tiene que retirar. Le agradecemos, doctor Fidencio, por habernos acompañado. Le deseamos lo mejor. Excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, lamento no poder quedarme hasta el final. Tengo programada ya una reunión ahora y bueno, un gusto como siempre estar con mis hermanos Marcelo, Hilario y bueno, todos quienes están aquí conectados y quienes nos sigan posteriormente. Y bueno, quedo pendiente para comentarios, pero también para continuar con el trabajo, ¿no? Entonces, a la disposición siempre y siempre será un placer abonar para este ejercicio plural por la diversidad y el patrimonio nuestro. Muchas gracias. Gracias, doctor Fidencio Briceño. Y es cierto, tenemos por ahí ya proyectos muy interesantes que iremos dando a conocer. Gracias. Perdón, maestro Marcelo, lo interrumpí. No se Quiero continuar. preocupen. Y como comentaba, tenemos que seguir pugnando y participando para que se concrete estos espacios, para que haya más presencia real de representaciones del ámbito comunitario indígena y no solamente a nombre de, porque así se ha establecido, así se ha acostumbrado desde la visión
occidental en el cual los pueblos originarios no tienen capacidad de decisión, de reflexión, de muchas otras cosas. Probablemente en el formato occidental no funcione, pero en su formato propio, en su ámbito cultural, sí funciona, y muestra de ello es, pues, hay muchas culturas vivas, muchas culturas dinámicas que hubo intentos de exterminio, y a pesar de todo, como decimos bueno, últimamente y hace unos años, huella no le. O sea, quiere decir que hay una estructura que permite la trascendencia de estas culturas, que por más que se ha intentado erradicar o desaparecerlos o exterminarlos, siguen o seguimos dando lata. Taktukini velake huella no le. Achma ucho ko peche tamako putopomak, pero yamba abetik maunsata. Tiene mucho tiempo que se ha intentado, pero pues está allí elementos que han permitido estar presentes, estar vigentes y poder decir que somos una cultura viva, dinámica, y como toda cultura viva y dinámica, en constante transformación y reconstrucción, y muchas otras que terminan en on, y que lo más importante es que allá hay espacios logrados, como dije hace un momento, no así gratuitos. Nadie lo cedió porque es de buen corazón, sino que son resultados y productos de luchas donde se han sacrificado muchas vidas y muchas otras cuestiones que tienen que ver precisamente con el patrimonio cultural, con su salvaguardia, para que no se pierda, y que nos ha permitido estar en una dinámica actual que es la dinámica global. Es cuanto, Pablo. Muchas gracias, maestro Marcelo. Realmente, como voy pensando en esta parte, cómo concluyamos esta parte. Yo quisiera también agregar algo. Una de las consignas que hemos ido definiendo es esta parte de las instituciones. Nosotros decimos traerlas a mecate corto, a las instituciones. Alguna vez en una plática con un profesor universitario, yo le decía, es que hay que estar con las instituciones, hay que acercarnos a las instituciones, contrario al pensamiento de este maestro universitario que decía, no, yo con las instituciones nada. Y decíamos, ¿cómo no? Es posible y es necesario que las instituciones fueron creadas para resolver todas las situaciones, condiciones y problemáticas de la sociedad. Entonces, las instituciones son hechas por nosotros, por la sociedad, para la atención. Y como mencionaba hace un momento, las instituciones de pronto pues pueden decirnos que no tienen dinero, que no tienen esto, pero sí están ahí y podemos hacer muchas cosas con las instituciones. Y hay instituciones, y voy a hacer el comercial, como el CBDR, el Politécnico, que llevamos ya varios años, 8 años trabajando conjuntamente, y que realmente tiene su nuevo director, el doctor Arturo, nos está acompañando ahorita, y pues realmente tenemos muy buenas expectativas para trabajar en conjunto con una institución como el Politécnico, que viene a ser una de las escuelas más importantes de nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, maestro Hilario, en este caso, por ejemplo, la parte del pluralismo cultural, definido como esta gran identidad, como una sociedad donde estamos aquí nosotros, Guayanoné, como bien lo dicen, y una sociedad tan grande, una ciudad tan grande, un estado tan complejo, tan grande y tan creciente, con un rápido crecimiento. ¿Usted piensa que esas instituciones estarán al margen, estarán ajenas, o vamos a tener que estar más cerca de las instituciones para ver que cumplan con sus funciones? Maestro Hilario. Malo Pablo, Kimakola Tukate, la Kesh, pues tenéis tu clique, le escuché el guau, la meyajo, gua institución, decía no, kumeyajo takokol, gua tsano meyatascaba, vale más, tu meyajo, gua tascaba. Tenéis tu clique canan,
toong winikong kahnalong kanak beti kumeyaho wamu meyaho kanak nat kakba makanu patli tumeng siya wohleche gusto bo tiko italak impuesto elo yashumpe ula shanek anak tuklike instituciones maachene instituciones betang tumeng gobierno kana siyak tuklikumpe no hoch institución yanto te kahtalo ak familia ak kaha laili no hoch institución kumeya uti alukang si kong esto kano utsikbota menilako men sukung Marcelo Fidencio tsaksik bueno tush kuchisa palichka bishute palkung sal hoko utsi sutuk utsi winiki uste kaho lo laili institución en wake makanon tu botón pues en principio Pablo sí, las instituciones tienen una función, hay un objetivo para la cual fueron o han sido creadas y por lo tanto hay que hacer que funcione. O sea, nosotros, en las instituciones nosotros no debemos ir a mendigar nada. En realidad las instituciones deberían de estar activas y ver cuáles son las problemáticas que hay y que les corresponden atender. De hecho, las instituciones deberían adelantarse a nosotros. Esa es la función. Para eso las pagamos. Porque las pagamos. Nosotros con nuestros impuestos pagamos a esa gente que está allá trabajando. Por lo tanto, si nosotros pagamos, deberían ellos de ver, bueno, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras problemáticas e ir, pues buscando solución. De tal forma que cuando nosotros nos acerquemos, las instituciones deberían de darnos no una solución, sino varias propuestas de solución. O sea, si yo fuera institución, eso haría. Adelantarse, para eso nos pagan. Y entonces ir solucionando, no esperar que el problema está pues muy grave y a empezar a ver de que no se puede resolver y empezar a cerrar las puertas de la oficina y que llegas y que no hay nada, ¿no? Entonces, eso en primera. En segundo, también tenemos que ir pensando de que, bueno, las instituciones para nuestra sociedad no solamente deben de ser las creadas por el gobierno. Hay instituciones muy importantes en nuestra vida como sociedad y que creo que no volteamos a verlas. Las familias. Es la mejor institución, es el tejido que construye nuestras sociedades. Nuestra familia, tiene que haber una atención. Ahora sí tiene que haber políticas de Estado que velen y que contribuyan directamente al fortalecimiento de las familias. Ya lo decía Marcelo, la primera escuela está en la casa. La primera escuela en nuestro caso está en la milpa. Y de ahí nosotros aprendemos, de ahí nosotros, si nosotros ya estamos formados en la familia, entrar en las otras instituciones, que es la escuela, pues desde luego vamos a tener una formación todavía más cimentada, más fortalecida. Ya no nada más los conocimientos de moralidad, ética, que ya de por sí lo debemos de tener en nuestra casa, sino ya vienen conocimientos nuevos para poder, pues desde luego, convivir de manera armónica en la sociedad más grande que es nuestro país. Entonces, tiene que haber, tenemos que voltear a ver a las familias. Tenemos que ver que esas son instituciones madres y que hay que cuidarlas y hay que también ver la forma de que sigan, ¿no? De hecho, siguen y de hecho ahí están, continúan con todas las carencias, pero ahí están y ahí siguen. Qué bueno que sigan existiendo, ¿no? Y creo que eso distingue mucho a México. Bueno, que he tenido la posibilidad de estar afuera, México siempre lo ven así, como un país donde hay familia. O sea, la gente hace familia, no como en otras donde pues no hay familia, ¿no? Prácticamente se vive la vida de manera individual, ¿no? Entonces, sí, en muchas ocasiones están aisladas, como ya lo sabemos, por ejemplo, la escuela, ¿no? La escuela en una comunidad es una isla ajena a la comunidad. Ya también se contó, o sea, el hecho de que no tengan una currícula que integren los conocimientos locales, pues desde luego, estando adentro, sigue siendo una institución de afuera, cuando podría ser una institución de adentro, ¿no? Que construya con el pueblo, con los conocimientos locales y que integre a los padres en esa formación, ¿no? Entonces, pues sí, no hay que dejar las instituciones, hay que exigir a las instituciones que hagan que cumplan su función. Bueno, al menos eso
Eso debemos de tratar de hacer como ciudadanos y seguir fortaleciendo nuestra institución, como les decía, las familias. Eso sería, Pablo. Gracias, maestro Hilario Chicanol. Maestro Marcelo, ¿cuál sería su punto de vista en esta parte, y vaya concluyendo este conversatorio? Bien, en gran medida estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Hilario. Las instituciones, bueno, lo hay internos como él acertadamente nos acaba de plantear. Una de las principales, pues es la familia, es una institución. Ahí es donde provenimos y ahí es donde adquirimos los primeros elementos para el mundo que nos rodea. Y las otras que son entes burocráticas, pues igual yo creo que tienen un papel fundamental, pero hay que de alguna manera estar cerca de ellos para impulsarlos, por decirlo así de manera elegante, en no obligarlos a que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados, porque no se crearon nada más así de nada, sino se entiende que es precisamente por razón de los que están orientados a la atención de culturas originarias o comunidades originarias, fueron creados precisamente con ese propósito. Entonces, como institución es importante ver que sean los que acompañen los procesos que plantea la comunidad y no sean los que vayan a decir a la comunidad qué es lo que hay que hacer, sino que yo creo que es importante que escuchen a la comunidad, a las comunidades, a los núcleos comunitarios sobre las necesidades. Para ello está el diagnóstico que va a permitir precisamente el registro y conocimiento de lo que hay, de lo que pasa y qué acciones hay que prever para atenderlos. Cuando una institución se limita a las líneas que vienen ya de arriba, que prácticamente así ha estado funcionando las instituciones, son verticales en muchos casos, pues se complica porque lejos de atender las demandas o el planteamiento comunitario, pues se limitan a aplicar lo que se instruye, como dicen por allá, las líneas de acción nacionales. En algunos se da el espacio para contextualizarlo en lo local o adaptarlo a lo local, pero en otros viene así y así tiene que ser, si no, no. Entonces son cosas que tenemos que, por eso no creo que hay que acompañar a las instituciones, no hay que abandonarlos porque finalmente, como se ha dicho, son instancias que nosotros mantenemos con nuestros impuestos, de ahí sale recurso para que estén y también está constituido por servidores públicos. Desde ese concepto ya queda claro que no son los que nos van a decir qué vamos a hacer, sino son los que deben acompañarnos y facilitarnos los procesos que se pudieran plantear. Porque el que sabe lo que realmente necesita, lo que está sufriendo día a día, pues son los que lo viven, no las instituciones que a veces están un poco aislados, que con su climita por allá, todo confortable. Entonces no es fácil que sientan lo que se vive en los núcleos comunitarios. Sin embargo, yo creo que decir que no queremos nada con las instituciones, pues estaríamos dándoles todo en bandeja de plata, porque pues ellos felices, nada más es ver si ya depositaron y listo. Pero yo creo que no se trata de eso. Hay que tener también compromiso social, hay que también tener conciencia de que si somos servidores públicos debemos cumplir. Hay reglas, hay ética, hay muchas cosas que se omiten y se limitan, pues bueno, no hay ni un peso, no muevo un solo dedo. Y hay estructuras también que no te permiten registrar otras acciones más lo que se instruye en las líneas de acción. Pero cuando hay compromiso uno puede generar acciones paralelas, aunque no tiene dónde informarlo, pero lo que importa es poder contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios. Pero hay de todo. En el ámbito institucional, en el ámbito burocrático, hay unos que nada más no mueven un dedo si no hay un peso. Y hay otros que terminan resolviendo muchas cosas
más que con el puro compromiso, y también se topa uno con dinámicas de solidaridad que te permiten consolidar los procesos que ves que sí son necesarios, pero que no entran dentro de las líneas ya establecidas. Y como en todo, como no hay políticas de Estado, solo son de gobierno, pues todo se reinicia cada 3 años o cada 6 años. Ahí estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y eso ha hecho que muchas dinámicas comunitarias han rebasado a las instituciones, porque mientras ellos están analizando sesudamente las acciones a desarrollar, pues las comunidades ya avanzaron varios kilómetros adelante. Entonces son muchos factores, multifactorial el asunto. No viene de un solo lado, sino de muchos lados. Y pues creo que hay que contribuir para fortalecer esas instituciones. Hay que insistir también en la formación de los que están en esas instituciones, que sean servidores públicos de carrera, no solamente en el ámbito federal, sino también en el estatal y en el municipal, porque eso permite tener pues herramientas conceptuales y metodológicas actualizadas para poder atender las demandas del contexto comunitario. Y lo principal, también sensibilizarnos en el contexto donde vamos a operar, porque de lo contrario seguiremos violentando esquemas comunitarios establecidas, y todos y muchos de los proyectos que se implementan pues quedarán como lo hemos visto, no nos han dicho, sino que se quedan en la selva tirados, porque solo tardan y funcionan o 3 años mientras está el que lo impulsa, porque son cuestiones impuestas, o 6 años, una vez que concluye también el periodo, igual se abandona porque la comunidad no se apropia, no es de ellos, solo llegaron y dijeron: para que te desarrolles esto necesitas hacer. Hay que superar, hay que cambiar eso de que las comunidades sean objetos de desarrollo, de atención, deben ser sujetos. Es acompañar, o sea, hacerlo con ellos, no es trabajar para ellos. Los discursos de ahora es que dicen: vamos a trabajar para el pueblo y los pueblos, y vamos a hacer esto por los pueblos, me estoy sacrificando por el pueblo. Yo creo que debemos hacerlo porque de seguir haciéndolo para y por, pues va a seguir las cosas así. Solo funciona mientras esté el que lo promueve. Una vez que termine, llega otro y se reinicia todo, y bueno, seguimos en el mismo lugar. Pero si hay avances es gracias también a la dinámica social, a la dinámica cultural, a los portadores del patrimonio que ha permitido que esto trascienda, que esto se mantenga dinámica. Fuera de ahí, si nos limitamos solo a esperar de las instituciones, pues yo creo que no avanzaríamos gran cosa, estaríamos en el mismo lugar, porque todo se reinicia cada determinado tiempo. Es cuanto, Pablo. Pues yo le agradezco al maestro Marcelo Jiménez, le agradezco al maestro Hilario Chicanul y al doctor Fidencio Briceño que pudiéramos llevar a cabo este conversatorio de educación y las culturas originarias. El tiempo nos vino encima y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por haber hecho posible este conversatorio. Lo estaremos publicando en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Gracias, maestro Hilario Chicanul. Gracias, maestro Marcelo Jiménez. Un gusto, Pablo. Gracias. Un gusto. Tulak en Olé. Cananta va, Pablo. Se cuidan. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Tujelquín, Marcelo. Malo, Tujelquín. Hasta luego. Pablo Hilario, Tulak en Olé. Cananta va. Malo. Gracias.